Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario transmitido por Ecoturismo Genuino en alianza con Sustentur, y con nosotros nos acompaña Vicente Ferreira. Muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí. Y antes de hacer la presentación oficial, pues podemos ir preguntando quiénes están presentes aquí, poniéndolo en la sección de preguntas, por favor. Ok, si quieren, ahí hay una pestaña en la sección de preguntas donde nos pueden dejar de dónde están, y les agradecemos mucho que nos vayan diciendo de dónde nos acompañan para poder saber. Y bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias a Mayra desde Michigan, Estados Unidos, a Víctor Centeno de San Cristóbal de las Casas, Cancún también nos acompaña. Carla Rivera, muchísimas gracias desde el Estado de México por acompañarnos, y así estamos probando si está funcionando el video y el audio. Bien, pues para comenzar, quisiera presentarles a Vicente Ferreira, especialista reconocido del turismo sustentable, que seguramente ya muchos conocen, ya que cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de sustentabilidad para gobiernos, empresas y comunidades rurales en México y Latinoamérica. Es director general de Sustentur y organizador del Sustainable and Social Tourism Summit, que nos va a presentar justamente en el marco de este webinar. Muchísimas gracias, Vicente. Un gusto poder colaborar con ustedes en este lanzamiento, y te paso la palabra. Bien, gracias, Alan. Igualmente un gusto poder colaborar nuevamente con ustedes, con Ecoturismo Genuino en este proceso. Buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto saber que, bueno, hay buenos amigos conectados. Ahorita que leía los nombres, hay gente con la que hemos trabajado, con la que hemos hecho alianza. Y bueno, básicamente hoy quiero platicarles de dos cosas. Primero, hacer una muy breve presentación sobre qué nos dejó el 2017 y un poco sobre hacia dónde vamos, que hemos identificado nosotros desde Sustentur como los principales retos que tenemos para este 2018. Y después hablar un poco sobre el Summit, lo que implica, lo que significa, y que puedan tener pues una idea más aterrizada de por qué es importante que estén en Cancún en marzo. La verdad es que traemos speakers de muy alto nivel, pero además de los speakers de muy alto nivel, el Summit es un evento donde los asistentes son de muy alto nivel. Entonces, por supuesto, venimos a todos aprender, escuchar, hacer networking, y creo que la experiencia del año pasado fue muy buena, y esperamos que con su participación este año también sea igual de buena o mejor. Entonces voy a permitirme compartir mi pantalla y empezar a platicarles un poco sobre la presentación que traemos hoy. Voy a tratar de ser lo más breve posible, y debido a que tenemos poquito de limitaciones de tiempo, como ustedes saben, el día de hoy algo pasó con internet, y bueno, ha habido algunas complicaciones. Entonces nos tuvimos que mover de donde estábamos para estar con ustedes, y tenemos que terminar justo a las 6 de la tarde de Ciudad de México, 7 de la tarde de Cancún. Entonces, pues trataré de ser muy ejecutivo para también poder tener algún espacio para presentaciones. Yo espero que se vea bien la presentación. Y bueno, empezaremos hablando un poco sobre lo que ha sido el 2017 en materia de turismo. La verdad es que como los últimos años ha sido un gran año para el turismo a nivel internacional. Llegamos a los 1.322 millones de visitantes internacionales. El 2017 marca una tendencia de crecimiento mucho mayor que los años anteriores. Como ustedes saben,
pues entre 4 y 5% anual crece el turismo a nivel internacional, y en 2017, perdón, el crecimiento conforme a 2016 fue de 7%. Eso significa que estamos viajando más. El crecimiento de las clases medias en los países en desarrollo genera este proceso, el abaratamiento de los costos, las posibilidades hoy de viajar a precios mucho más accesibles también, y se plantea un incremento importante para los próximos años a nivel nacional, a nivel internacional. Y en México no es la excepción. México cierra 2017 con 39 millones de visitantes internacionales, con un crecimiento de más de 2 dígitos, de 8.5% con respecto al año anterior. Se estima que este año que inicia lleguemos a 42 millones de visitantes internacionales, y las perspectivas dicen que para el 2020 seremos 50 en el país. Entonces, pues estamos planteando, o estamos teniendo un crecimiento muy importante de esta actividad. Y un dato interesante en México, reportado por Secretaría de Turismo, es que 200 millones de viajes de mexicanos se realizan dentro de nuestro propio país. Como ustedes saben, hay un programa de la Secretaría de Turismo exitoso que se llama Viajemos Todos por México, y eso ha generado pues este crecimiento, este incremento en la llegada de turistas, en el movimiento de turistas nacionales por nuestro país, y se estima que siga creciendo. Por supuesto que esto pues son buenas noticias para el sector, buenas noticias para quienes nos dedicamos a esto, pero como también probablemente ustedes saben, pues este crecimiento, incremento en las llegadas, incremento en la oferta, incremento en este interés de viajar a destinos tanto consolidados como no consolidados, pues trae impactos importantes, ¿no? Seguramente, como ustedes saben, porque se dedican también a estos temas, pues en los últimos años ha crecido mucho esta dinámica en los destinos a nivel local, pues de estar hartos de los turistas, en pocas palabras, la famosa turismofobia, que pasa por muchos factores, pero pasa también en especial pues por el incremento que hay en el número de visitantes y la poca gestión local en estos temas, que es algunos de los temas que también estaremos abordando durante el Summit en marzo. La turismofobia es uno de los temas más importantes y que más atención va a tener también en los próximos años, derivado de este incremento en el número de turistas. Y bueno, tendremos que trabajar mucho, como lo hemos venido haciendo, en mejorar las capacidades locales y la gestión en este sentido. Ya lo menciona uno de los futurólogos más reconocidos a nivel internacional, que se llama Richard Watson, que si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. La verdad es que es un tipo muy brillante, inglés, que habla sobre tendencias, sobre futuro, y hace algunos años sacó en su blog un documento que se llama Destinations 2020, The Future of Travel, donde habla acerca de las principales tendencias que hay hoy en el tema de los viajes. Y básicamente estas tendencias se dividen en tres componentes. El primero, que tiene que ver con temas tecnológicos. El segundo, que tiene que ver con temas relacionados con la sustentabilidad, con el wellness y con todo este nuevo estilo de vida que se está adoptando en los destinos. Y el tercero, que tiene que ver con innovación. Entonces, él plantea una serie de tendencias que vienen en materia de turismo a nivel internacional, de las cuales no voy a entrar a detalle, pero que para nosotros en Sustentur pues han sido una referencia, y a través del análisis de las mismas y del análisis de lo que está pasando en nuestro país y en Latinoamérica, que tenemos, salvo algunos
algunos procesos diferentes, pues la verdad es que características muy similares, países muy ricos en cultura, muy ricos en recursos naturales, que son atractores de turismo y que compartimos algunos de los principales retos en este sentido. Pues a partir de ello y a partir del análisis de estas tendencias y de lo que viene en los próximos años, nos atrevimos a plantear un poco cuál es el camino que tenemos que seguir en este 2018. Es decir, quienes nos dedicamos al tema, quienes trabajamos en este tema, como hacia dónde necesitaríamos enfocar nuestros esfuerzos y estaremos enfocando o creemos que se necesitan enfocar los esfuerzos en lo que nosotros llamamos las 5 Cs para un turismo sustentable y que voy a explicar a detalle y que son para nosotros, vuelvo a repetir, los 5 temas más importantes que tenemos que considerar en 2018. Por supuesto que no son los únicos, por supuesto que están también a discusión, pero nos parece un buen ejercicio de reflexión, de entender un poco hacia dónde vamos. El primero de esos temas, ya lo comentaba anteriormente, es el tema de contener, ¿no? ¿Qué hacemos con los destinos? ¿Qué hacemos con nuestros visitantes? ¿Qué estrategias necesitamos a nivel destino, a nivel empresa, para contener esta llegada de turistas? Y bueno, hay que trabajar mucho en temas de gestión local, manejo de visitantes, diversificación, entre otros temas. Pero es una realidad que uno de los temas fuertes va a ser la contención, es decir, qué hacemos con quien nos visita, cómo lo gestionamos, cómo lo entretenemos, cómo lo educamos, etcétera, etcétera. El segundo tema que nosotros creemos relevante en este 2018 es el tema de la consolidación. Por supuesto que vamos a seguir creciendo, pero también hay que hacer una pausa y una reflexión en que no necesariamente más es mejor siempre. Hay o ha habido en los últimos años una política pública en nuestros países en general de crecimiento y de crecimiento y de crecimiento y de ir hacia adelante cuando muchas veces no hemos consolidado los destinos o no hemos consolidado los procesos en los destinos. Y creemos que este 2018 tiene que ser un año también de consolidación con el objetivo pues de lograr disminuir estos problemas que trae el turismo. La tercer C en este camino hacia un turismo sustentable tiene que ver con la co-creación, un concepto que si bien ahora pareciera que todo el mundo lo utiliza en sus procesos y pareciera que cuando alguien o un grupo de 2 personas inventa algo ya le dice que es algo co-creado por estas personas, sí es un tema que es muy importante con el objetivo de generar innovación y generar diseño participativo, diseño de soluciones o diseño de espacios o diseño de experiencias turísticas, etcétera, ¿no? Cada vez es más claro que necesitamos involucrar a todos los stakeholders que trabajan en el turismo en este proceso y no podemos pensar que solamente nosotros como especialistas tenemos la solución a los problemas. Necesitamos desarrollar una serie de procesos donde nos permita con otros actores locales, con actores internacionales, con turistas, con academia, con todo quien se deje empezar a trabajar en procesos de co-creación. Y bueno, estamos en este momento desde Sustentur trabajando un proyecto muy interesante en la costa de Oaxaca con este concepto, del cual seguramente podemos platicarles en otras ocasiones. Pero finalmente es el tema de co-crear, es una de las tendencias y uno de los temas importantes para 2018. El cuarto, que va muy de la mano con lo anterior, tiene que ver con colaboración, ¿no? Con sumar antes de pensar en restar, y ese va a ser también uno de los temas fuertes en este año que inicia. A nosotros, como les decía al inicio, nos da mucho gusto poder colaborar en este proceso con Ecoturismo Genuino, pero estamos trabajando en otros procesos colaborando con muchas otras organizaciones. El mismo Summit es un espacio de colaboración importante y bueno, es uno de los temas que vienen muy fuertes en este año. Y el último, que tiene que ver con la información generada, que es el tema de la comunicación.
Hoy las tendencias relacionadas con la promoción nos indican que ya no es suficiente promover nuestros destinos turísticos, ya no es suficiente promover lo que hacemos, ya no es suficiente tener buenas herramientas digitales o videográficas para poder atraer a turistas a nuestros destinos, sino que necesitamos empezar a generar un proceso de educación con los turistas y un proceso de compromiso más allá de simplemente traerlos por traerlos. Si ustedes ven, por ejemplo, los casos de Palau o el caso de Islandia, que los dos destinos, los dos países están ya trabajando en códigos de ética y códigos de conducta que obligan al turista cuando llega a estos destinos a firmarlos porque son destinos que se reconocen como frágiles y que se han dado cuenta que es finalmente el turista el que tiene el poder de decisión en este sentido, pues se darán cuenta que no tan solo están haciendo promoción turística, sino están involucrados en un proceso más hacia la comunicación. Entonces, para nosotros, analizando un poco lo que viene para este año, pues nos parece que estos 5 temas, estas 5 Cs, son las que van a estar planteando el camino en este año. Y bueno, seguramente estaremos pues con la posibilidad de poder trabajar en muchas de ellas en conjunto con otros líderes del turismo en México y en Latinoamérica. Eso como una breve introducción, y quisiera hablarles un poco ya sobre el tema del webinar, que es Cancún como punto de encuentro del turismo sustentable, y platicarles un poco del Sustainable and Social Tourism Summit, el por qué, el que implica, quién viene este año y cuáles van a ser las características del evento en esta ocasión. En el año pasado, por muchas razones, desde que fue el año del turismo sustentable hasta que había, después de muchos años, interés de las autoridades en trabajar estos temas, se conjuntaron alianzas importantes y demás, se consolidó un sueño que teníamos muchos de los que trabajamos en este tema desde hace varios años, generar un evento especializado en los dos temas que consideramos más importantes para el turismo en la actualidad y hacia el futuro, el tema de la sustentabilidad y el tema social, que si bien es cierto lo social entra dentro de la sustentabilidad, en el caso del Summit decidimos separarlo porque nos dimos cuenta que el aspecto social del turismo, el aspecto de las personas, el aspecto de las comunidades, el aspecto del empleo digno, el aspecto de la conjunción de la persona como centro de la actividad, es un tema que hemos explorado muy poco, es un tema en el que tenemos pocas soluciones. Si bien es cierto, en materia ambiental hemos avanzado, falta un camino enorme por recorrer, por supuesto, pero hemos avanzado en temas de certificaciones, en temas de planes de manejo, en temas de ordenamiento, en muchos otros temas. Pareciera que la parte social y la parte humana del turismo de repente no está tan integrada en el concepto del desarrollo del turismo. Entonces, a partir de un trabajo de muchos años, porque el Summit no nace en 2017 como una idea de unos meses hacia atrás, sino un trabajo de muchos años, de construir alianzas, de trabajar con diferentes instituciones, pues nace este sueño de generar un evento anual, un evento internacional, un evento en México y un evento en el principal destino turístico de México, que es Cancún, pues que pudiera ser un referente para hablar de los temas que nos preocupan y nos ocupan a nivel internacional. En realidad es un evento que tiene o que pudiera realizarse en cualquier lugar del mundo por los speakers que vienen, por la gente que traemos, que decidimos apostarle por hacerlo en México y en Cancún, pues porque aquí vivimos, porque es un lugar que queremos y también porque consideramos que hay mucho camino todavía por recorrer en estos temas. Entonces,
pues decidimos organizar este evento con este objetivo de ser un punto de encuentro, de ser un espacio de networking para quienes nos dedicamos a estos temas y un foro donde podamos discutir los grandes temas y aprender de ellos. Y decidimos afrontar los retos de 3 formas, un poco también analizando otros eventos y basados en la experiencia de algunos años trabajando en este tema. Por supuesto, el tema de la reflexión, de tener conferencias magistrales, de tener paneles, de tener charlas y de escucharnos entre nosotros. No me atrevería a decir escuchar a los expertos, porque como les decía, al final el Summit es un evento donde incluso los asistentes son expertos y especialistas, y qué más nos encantaría podernos escuchar entre todos y poder hacer paneles y conferencias entre todos, pero bueno, sí decidir algunos temas, elegir o escoger a las personas que más han avanzado o que tienen soluciones en estos temas para poder platicar y discutir. El segundo tema que decidimos para el Summit fue dar soluciones también, y por eso sumamos al evento la Expo Turismo Sustentable, un evento que se viene haciendo desde hace algunos años en Cancún, en Riviera Maya, en Tulum, y que nos parece un evento muy importante porque nos permite tener de forma más tangible las soluciones a los temas. Si hablamos de energías renovables, pues podemos discutir, podemos ver estadísticas, podemos ver hacia dónde va el mundo en este sentido, pero no hay como salir de la conferencia y ver que alguien te ofrezca una solución específica en este tema. Y el tercero, que es un poco también otra forma de aprender, que es el tema vivencial, ¿no? Haciendo recorridos y visitas de campo a proyectos exitosos y mostrando también una cara diferente de Cancún y del Caribe mexicano. La verdad es que también como ciudadanos interesados en este destino, creemos que muchas veces no se reconoce tanto los buenos esfuerzos que se hacen en materia de sustentabilidad en la zona, y bueno, estos recorridos a proyectos exitosos pues nos permiten primero seguir aprendiendo de una forma mucho más vivencial, pero segundo, mostrar un poco también de lo que se hace en la zona y que pueda replicarse en otros lugares, como también en algún momento nosotros hemos ido a otros lugares, aprendido y replicado en esta región. El año pasado tuvimos participantes de 15 países y de los 5 continentes, tuvimos cerca de 300 asistentes especializados más 30 speakers, lo cual la verdad es que le dio al Summit pues un primer empuje muy fuerte. Creo que en general la gente se fue muy contenta, se fue muy entusiasmada. Y una de las cosas que salió en el análisis que hicimos posterior al Summit, tanto con las encuestas de salida como con pláticas con algunos de los asistentes, fue que necesitábamos trabajar más en el tema de soluciones. Es decir, sí es muy importante aprender y entender el contexto, pero necesitábamos centrarnos mucho en qué estábamos haciendo y cuáles son las soluciones y quién ya recorrió ese camino, cómo lo implementamos y hacia dónde vamos. Y por esto es que este año 2018 el tema del Summit es, como ustedes pueden ver en su pantalla, soluciones sustentables. Y estaremos abordando 5 de los temas que a nosotros nos parecen también, a nosotros y al comité organizador, nos parecen también más importantes en este sentido. El tema, como ya lo habíamos mencionado, de sobredensificación, ¿qué estamos haciendo en el tema? Viene gente de Barcelona, estará con nosotros Agustí Colom, que es concejal del Ayuntamiento de Barcelona, para platicarnos cómo están tratando de resolver este tema complejo, atribuible a muchos factores, y que hasta cierto punto está dañando ya algunos destinos turísticos. Viene gente de Corea, donde también tienen algunas estrategias importantes en este sentido. Trabajaremos también sobre el tema de cadenas de valor, es decir, cómo enlazamos
a todos estos productos locales y estos productos orgánicos y estos productos de comercio justo y estos productos de comunidades con el sector turístico, que pudiera parecer un tema relativamente sencillo, pero la verdad es que es más complejo de lo que creemos. Hay por ahí un programa muy interesante de la Secretaría de Turismo que se llama Conéctate al Turismo, que busca un poco este enlace entre la proveeduría y el sector en su conjunto, pero bueno, queda corto en el tema más local y más comunitario. Entonces, para atacar este tema, para abordar este tema, pues traemos a gente como Gustavo Pérez de Tox, que tienen un programa muy exitoso de inclusión y de inversión social en comunidades, a Rodolfo Sagaón del Aspect Network of Development Entrepreneurs, que también están trabajando en temas de inversión social, a nuestro amigo Luis Felipe Sigüenza de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, que tienen un programa espectacular de municipios proveedores, pero ya se dieron cuenta que por supuesto que no todos los municipios tienen ni pueden ser turísticos, pero sí hay oportunidad de vincularlos en la cadena de valor. Un panel muy interesante con expertos de Argentina que nos van a hablar sobre estos temas, entre muchos otros. El tercer tema que vamos a abordar es el tema de proyectos transformadores, no tan solo pensando en qué hacemos con un microdestino o con mi empresa específicamente, sino cómo generamos proyectos que realmente cambien realidades. Y bueno, en ese sentido tendremos a gente como Lourdes Veró, que ha trabajado en temas de desarrollos de marca para destinos turísticos, al doctor Domingo López de Chiapas, que también ha trabajado mucho en estos temas de proyectos a largo plazo y proyectos con una visión mucho más colectiva, y que seguramente pues nos ayudarán a entender un poco más este concepto de colaboración y de largo plazo que a veces nos hace falta en nuestros destinos. El cuarto tema tiene que ver con empleo digno. Es uno de los temas que más ruido hizo el año pasado en el Summit y que lo queremos retomar este año porque de verdad que es un tema interesante y un tema muy complejo, porque pues, si bien es cierto, el sector turismo en nuestros países genera una cantidad impresionante de empleos, muchas veces no es un empleo que sea bien pagado, no es un empleo que sea bien retribuido, no es un empleo que sea como debe de ser, un empleo digno, como lo marca la Organización Internacional del Trabajo, que también estarán por aquí en el Summit. Y bueno, al final es empleo en un país como México, donde no se genera empleo. Muchas veces privilegiamos el tema del empleo turístico porque al final se genera empleo, pero hay que trabajar mucho en mejorar las condiciones del empleo que tenemos en nuestro sector, y ese es otro de los temas importantes. Y por supuesto el tema de inclusión, ¿no? que va un poco transversal con todos los demás temas, tanto relacionado con cadenas de valor, relacionado con empleo, relacionado con comunidades, relacionado con accesibilidad. Vamos a tener también paneles muy importantes sobre el tema accesibilidad, cómo generar producto para turismo accesible, cómo hacer accesibles los destinos. En fin, va a ser un summit muy interesante. Las fechas del 14 al 17 de marzo de este año, nuevamente igual que el año pasado, en el Centro de Convenciones de Cancún. Y bueno, con el objetivo de poder explicar un poco cuál es el contexto del Summit, por qué es importante para nosotros como especialistas en turismo poder tener este tipo de eventos en nuestro país y en especial en este destino, pues es que nos permitimos en alianza con Ecoturismo Genuino abordar este tema, este panel, y bueno, hacerles la invitación a que nos acompañen. Un poquito más a detalle pueden ver en la pantalla la agenda. El 14 de marzo tendremos un cóctel de bienvenida y la inauguración oficial. El 15 y 16 tendremos las sesiones y la 9ª edición de la Expo Turismo Sustentable, y el 17 de marzo las salidas de campo.
Entonces, pues invitarlos a que formen parte de este evento, que si bien es un evento, empieza a convertirse también en una buena plataforma para hacer networking, para conocer experiencias, para conocer especialistas, y para conocernos y reconocernos. Creo que muchos de los que trabajamos en este tema de sustentabilidad y turismo, áreas protegidas, turismo social, turismo comunitario, innovación empresarial, etcétera, tenemos esta necesidad de vernos por lo menos una vez al año. Digo, muchos de nosotros nos encontramos o trabajamos en conjunto en muchas iniciativas, pero el Summit empieza a ser también un buen pretexto para vernos, para encontrarnos, para platicar, para comunicarnos y para pensar también y generar alianzas para que estas cosas que se están haciendo bien, pues podamos replicarlas en otros destinos y en otras partes del país. Entonces, pueden ver ustedes en la parte de abajo la información del Summit, las redes sociales, el Facebook, el Twitter y la página web. Ahí podrán encontrar toda la información relacionada con el evento. Y pues por mi parte sería todo lo que traigo para comentarles hoy. Me encantaría poder tener un poco de tiempo para hablar sobre algunos temas, contestar algunas preguntas o dudas que tengan sobre el evento o sobre los temas que platicamos. En pantalla también tienen mis datos de contacto. Tienen, bueno, el correo electrónico por si hubiera algún tema que quisieran que platicáramos después del webinar. A veces pues no da tiempo de resolver todas las inquietudes, pues también lo podamos hacer con mucho gusto. Y nuevamente agradecerle a Ecoturismo Genuino por el espacio. Hemos colaborado con Alan y con el equipo, con Isabel y con Mariel y con gran parte de este gran equipo durante algunos proyectos durante muchos años. Y pues nos da mucho gusto el poder haber organizado este webinar para platicar con ustedes y para estar en comunicación. Y bueno, esperemos que sea, no voy a decir el primero de muchos porque ya ha habido otros previos, pero sí que podamos seguir a través de esta plataforma en comunicación. Entonces, muchas gracias. Yo me dejo el tema en manos de Alan, y por si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí estamos para resolverlas. Ya me di cuenta que se empezó a hacer de noche porque ya me veo más oscuro que hace rato. Entonces, pero bueno, cierto, cierto. Bueno, hay algunas preguntas ya, y nada más para recordarles a quienes no han hecho alguna pregunta en específico, la pueden hacer ahorita en la pestaña de preguntas de la aplicación del GoToWebinar. Hay algunas preguntas sobre el Summit, ¿no? Como de la logística, precios, que quisiera preguntarte, y luego hay algunas preguntas más en los conceptos que nos presentaste al inicio del webinario. Me voy a ir a las específicas del Summit para que todos se vayan con esa información útil e importante. Y la primera es de Mayra Morgan, que pregunta si ya están definidos los proyectos que se van a visitar en las salidas de campo. Sí, son 3 proyectos. El primero de ellos es una visita a la Reserva de la Biosfera Siancán con Community Tours Siancán, una de las empresas de turismo comunitario pues más importantes, no tan solo de México, sino de Latinoamérica, y la intención es ir y que nos hablen un poco del modelo que han logrado implementar, que es un modelo, la verdad es que muy exitoso y muy interesante. La segunda es una visita a Río Secreto, que es una reserva privada, con el objetivo también que nos expliquen un poco cuáles son las prácticas ambientales que tienen y cómo hacen para proteger el acuífero, que es uno de los activos más importantes en el estado de Quintana Roo.
Y el tercero es una visita al arrecife mesoamericano con la empresa Alternative, también para platicar un poco sobre la importancia del arrecife, sobre temas de cambio climático, de resiliencia. Es decir, son 3 salidas, todas con un enfoque de conocimiento, son visitas técnicas más que salidas de diversión, aunque por supuesto habrá espacio para ello, pero para conocer pues estos modelos de turismo que se desarrollan en la zona y pues poder interactuar también con los participantes de acuerdo al tema que les guste, ¿no? No, y me parece un balance bastante interesante porque es poder hacer una salida de campo con una empresa comunitaria muy exitosa como los Community Tours y luego Río Secreto, que es espectacular, ¿no? Y también las decisiones que han tomado en cuestión de manejo del turismo y cómo generar una experiencia con un alto nivel de visitación y que tienes la sensación que eres el único grupo dentro del sistema de río subterráneo. Está padrísimo esas opciones. Hay otra pregunta, se repite varias veces, sobre el precio y si hay algún descuento especial para grupos. Sí, el precio, tenemos 2 precios. El primero es 5,000 pesos sin salidas de campo, pero que incluye el cóctel previo, incluye el acceso tanto a la expo como a las conferencias, incluye coffee breaks, comidas de los días 15 y 16 y por supuesto el acceso a todas las conferencias. Olvidé mencionar que uno de los grandes speakers que tenemos y que la verdad es que nos da mucho gusto tener es uno de los filósofos más importantes de la actualidad, Gilles Lipovetsky. Si lo han leído, pues seguramente sabrán el tamaño de personaje de quien les hablo. Si no lo han leído, les recomiendo que arrastren quién es. Nos da mucho gusto tenerlo aquí y lo saco a colación porque la verdad es que el precio es un precio pues bastante bueno en cuestión de calidad de ponentes y de conferencistas. Entonces está de 5,000 pesos ya con impuestos y un precio de 6,500 que incluye también las visitas de campo, incluyendo los traslados, los recorridos y todo lo que vayamos a hacer. Se elige una de las 3 visitas y esos son los 2 precios. Tenemos en enero todavía alcanzan descuento de 10% sobre el costo total y para grupos tenemos grupos de 5 personas o más, descuento de 20% sobre cualquiera de los 2 precios. Genial, muchísimas gracias. Otra pregunta específica del Summit y luego ya iré al tema más general. Es en cuestión de participación o conferencias, preguntan si va a haber de EarthCheck, por un lado, y si participará la Sectur Federal de México como Ok, dentro del Summit. sí, Sectur es uno de los aliados fuertes del proyecto. Estamos invitándolos para la inauguración, muy probable que esté aquí el secretario de Turismo, y en las charlas técnicas la subsecretaria de Política Turística, la maestra Teresa Solís, va a tener una intervención sobre un par de proyectos que están trabajando en cadenas de valor y un proyecto también que traen sobre el tema de desperdicio de alimentos, que está bien interesante, no les voy a adelantar, pero es interesante porque es uno de los temas que son más complicados en el tema del turismo y el sector lo está abordando de forma importante. Y con EarthCheck también, EarthCheck estará participando el último día, al final tendremos un foro como de conclusiones y reflexiones. EarthCheck es parte del comité organizador junto con la Organización Internacional de Turismo Social, en conjunto con nosotros, con gobierno federal a través de Sectur y con gobierno de Quintana Roo. Entonces estaremos durante todo el evento presentes, pero al final haciendo una reflexión sobre los aspectos del Summit. Y bueno, pues estaremos presentes todos nosotros durante el evento. Gracias, Vicente. Y a quienes tienen otras preguntas como muy específicas, el correo electrónico de Vicente lo tuvieron al último en la pantalla. De todas maneras, él recibirá sus preguntas que están ustedes poniendo en el webinario.
porque no vamos a poder abordar todas las preguntas. Quisiera pasar a las preguntas como más amplias y una de Daisy Ángeles, te la leo, Vicente, dice: Cancún es un destino turístico de categoría mundial, pero con muchos pasivos ambientales también. ¿Cómo se muestra el avance y mejora en la línea de turismo sostenible en el Summit? Por ejemplo, erosión de playas, preocupación de zonas de playa, manejo de aguas residuales, conservación de las áreas naturales protegidas, inclusión social, etcétera. Pregunta amplia, compleja, pero al final interesante porque es el destino o el lugar donde sucederá este Summit. Sí, y nos da para otro u otros webinars, ¿no? Porque hay mucho que platicar al respecto. Yo tengo 13 años viviendo en Cancún y soy uno de los fervientes defensores de Cancún como destino turístico. Por supuesto que el mismo crecimiento del turismo, como en muchos otros destinos, la falta de seguimiento en la planeación, porque la verdad es que no pudiéramos hablar de que Cancún estuvo mal planeado si revisáramos, y los invito a buscarlo, y si no lo encuentran me lo piden y se los paso. Si vemos el plan de desarrollo planteado para Cancún, era un plan de verdad muy bien hecho para el tiempo en que se hizo. Estábamos hablando de los 60s, cuando todavía los aspectos de sustentabilidad ni siquiera estaban sobre la mesa en las conferencias internacionales. Y bueno, soy un férreo defensor de la zona, y también estoy totalmente convencido que hay mucha innovación en esta región. No les voy a dar muchos detalles, pero en breve se va a hacer un anuncio muy importante en temas de restauración costera para el estado, incluyendo Cancún, incluyendo Riviera Maya, incluyendo Tulum, que han sido destinos pues que debido a la planeación y a sus características han tenido problemas de pérdida de playas, de pérdida de arrecifes, etcétera, pero que se está innovando en este sentido. Hay o habemos mucha gente trabajando en temas relacionados con sustentabilidad, con disminución de impactos. Y bueno, parte también de la intención de hacer el Summit en Cancún es esa, ¿no? Estamos haciéndolo en un destino que siempre ha sido muy importante a nivel turismo, muy importante a nivel innovación, muy importante a nivel tecnología, y que queremos que sea muy importante en estos temas de sustentabilidad. A partir del año pasado que se hizo el Summit hacia ahora, hay por ahí dos procesos interesantes que conversar, y parte de la idea también de organizar el Summit en esta zona, pues es acercar estas soluciones a estos problemas como erosión de playas, como restauración costera, como movilidad que están teniendo nuestros destinos, con el objetivo pues de incidir en la política pública para que vayamos resolviendo estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente. Mariana Claverán pregunta si pudieras ahondar un poco más en el punto 3 de las 5 Cs, en el de co-creación, por Sí, tal vez aclarar el concepto. les voy a recomendar, no hay nada mejor que verlo en vivo y a todo color, con un caso muy particular y con un caso muy puntual de rediseño de un hotel. Eh, Hace probablemente 2 o 3 años, Barceló, esta cadena española, decidió hacer la remodelación de uno de sus hoteles icónicos, que se llama el Hotel Emperatriz, que está en España. Si ustedes googlean Hotel Emperatriz Barceló co-creación, van a encontrar un video muy interesante de cómo el hotel hizo su remodelación. En realidad no fue una remodelación hecha por el hotel, sino fue una remodelación hecha por los clientes del hotel y por un grupo de especialistas que se unieron para plantear en conjunto cómo querían desarrollar el hotel. Es un ejemplo muy puntual y muy práctico que creo que vale la pena ver y que refleja un poco, en este caso, desde el punto de vista del rediseño de un hotel, cómo podemos hacer para integrar a todos los actores en la toma de decisiones.
Hay algunos otros ejemplos interesantes a nivel internacional de co-creación de marcas, de co-creación de destinos, y básicamente el tema es poder dentro de un concepto, dentro de un contexto de muchas ideas y de muchas realidades, poder generar algo en conjunto que resuelva un problema y que nos permita a todos estar involucrados en el proceso, ¿no? Pero creo que el ejemplo del hotel es, digo, es muy puntual y muy enfocado a marketing y diseño, pero creo que puede ser muy interesante para que entendamos un poco a qué se refiere este concepto un poco más a detalle. Genial, y muchísimas gracias por compartir ese caso de estudio. Creo que a todos nos va a interesar. Te voy lanzando probablemente la penúltima pregunta, considerando el tiempo, y es de Manuel Castrillo, que pregunta, ¿cómo están manejando la capacidad de carga en sus áreas protegidas? Y lo acota a ¿cómo perciben el bienestar del turista al disfrutar destinos sostenibles? Me parece interesante porque lo acota al cómo podemos meter dentro de esta evaluación de la capacidad o análisis de la capacidad de carga de un espacio natural, considerar el efecto que tiene la, ¿no? Saturación de turistas en ese espacio y que afecta su experiencia. Por ahí creo que va la pregunta de Manuel. Sí, y es un tema también interesante donde probablemente el especialista no sea yo, sino seas tú, Alan. Entonces, hay algunos casos interesantes en Quintana Roo, por ejemplo, hay varias áreas protegidas que están o que han medido, que han realizado estudios de capacidad de carga o de límite de cambio aceptable. Y uno de los temas en este proceso de medición, pues es precisamente el tema de satisfacción del turista. La definición de turismo sostenible de la OMT nos dice que uno de los aspectos a considerar en sostenibilidad pues precisamente es la satisfacción del turista, involucrarlo y hacerlo partícipe. Y creo que es uno de los temas donde hay más necesidad de hacer cosas. Creo que hemos sido muy tímidos en comunicar adecuadamente lo que hacemos bien, comunicar adecuadamente hacia el turista, que entienda, por ejemplo, que viene en un área protegida, porque está medido que entre más información generes y más información le des a alguien que está preocupado por temas de conservación, pues su satisfacción es mayor porque va a entender mejor los procesos. En Cozumel hay algunos procesos interesantes, en Siancán también, pero creo que es un tema y lo abordamos en 2016 cuando estuvimos haciendo la estrategia de turismo sustentable en áreas protegidas de México, donde hay que trabajar muchísimo en darle al turista información, no tan solo para que se comprometa y nos ayude a conservar, sino para aumentar su satisfacción. Y tal vez tú, Alan, tengas algún par de ejemplos que estén mucho más aterrizados en este proceso, ¿no? Sí, y complementar tu respuesta diciendo, por un lado, que el tema satisfacción se incluye más en alternativas al concepto de capacidad de carga turística, como es el proceso de planificación de límite cambio aceptable, cuando se definen indicadores de satisfacción, ¿no? Y estándares en ese sentido, porque al final medir eso de la percepción de la experiencia, hay investigaciones, yo he visto principalmente en Estados Unidos, donde a los visitantes en la encuesta de salida se les presentan como fotografías, ¿no? De cómo vieron el espacio con gente, sin gente, son simulaciones y cuál es la que más te satisface o hubieras querido ver en el espacio, a una manera de incluir esa información en un proceso de análisis de capacidad de carga, que al momento de definir ese número máximo de personas, el gran reto es cómo yo como manejador del área protegida puedo controlar ese número de visitantes, sobre todo en espacios naturales tan complejos y donde hay muchas entradas como lo puede ser la Reserva de la Biosfera Siancán, que será uno de los lugares a visitar en las visitas de campo del Summit, entonces, para entender ahí la complejidad. Hay un caso interesante que hace algunos años se cerró lo que se llama la Playa del Amor, ¿no? En las Islas Marías,
una playa muy icónica por el tipo de formación rocosa que existe en la playa, seguramente muchos lo han visto en revistas, y se cerró porque empezaba a haber muchos impactos, sobre todo en los arrecifes aledaños a la isla. Y bueno, se definió la capacidad de carga, se definieron las políticas de uso y nos compartía la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas que al momento en que se cierra ese espacio, que obviamente tiene un efecto negativo en los ingresos de muchos operadores turísticos, eh, aparte de definir la capacidad de carga, de organizar y poner bien los lineamientos claros para los operadores, para los visitantes, los operadores se autoorganizan para generar un fondo de ahorro para la conservación de la isla, ¿no? Entonces, cómo un ejercicio de capacidad de carga tiene, aparte de medir el tema ambiental, de buscar cuidar la experiencia del visitante, tiene el involucramiento del sector turístico y que lo hace entonces viable hacer una estrategia de este tipo, ¿no? Se me hace un caso de estudio en México bien interesante porque definir el número no es difícil, el tema es el manejo posterior y tiene que ver mucho el involucramiento de quienes hacen uso de ese espacio natural, ¿no? Entonces, como complemento. Y para ir cerrando, hay otras preguntas técnicas del Summit que yo invitaría a todos quienes nos acompañaron a este webinario, que estuvieron desde Argentina hasta Estados Unidos y también México, obviamente, Costa Rica y el Reino Unido, en esta conversación contigo y presentación para conocer mejor lo del Summit. Y bueno, de nuestro lado, Ecoturismo Genuino ahí estará. Estamos seguros que varios miembros de la comunidad estarán presentes y nos dará mucho gusto estar pues, en este espacio, como tú bien dices, de aprendizaje, pero sobre todo de conocernos y de construir como ideas nuevas, ¿no? E iniciativas donde podamos colaborar. Muchísimas gracias, Vicente, y un gusto de verdad poder colaborar con el Summit en esta difusión por medio del webinario, esperando que muchas y muchos de ustedes se anoten. Es una inversión, yo lo vería participar en este tipo de eventos. Yo lo he hecho en eventos internacionales que tienen un costo mucho más alto que este Summit y uno saca mucho más de lo que pudo haber gastado, ¿no? Al final no verlo como una inversión, creo que es bien importante. Palabras finales, Vicente, te paso la Pues palabra. sí, agradecerles nuevamente a todos quienes nos acompañaron, recordarles que cualquier duda técnica que tengan con el Summit puede ser a mi correo que vieron en la presentación o al correo summit@sustentur.com.mx o a las redes sociales del evento. Recordarles que hasta mañana tenemos este descuento del 10%, que tenemos el descuento para grupos y como bien dices, invitarlos. La verdad es que sí es un evento que vale la pena, no porque lo organicemos nosotros, es un evento bonito, pero además de bonito es un evento estratégico al que le invertimos mucho tiempo y en el cual hacemos alianzas interesantes e importantes. Y en ese sentido, pues agradecerles nuevamente a Alan, Isabel, Mariel, al equipo de Ecoturismo Genuino que estuvieron pendientes de este tema y pues esperando verlos en Cancún muy pronto. Y nuevamente muchas gracias por el espacio, la convocatoria y gracias a todos quienes estuvieron en esta presentación. Pues bien, igualmente cerramos. Muchísimas gracias. Gracias a Isabel Rogan, nuestra coordinadora de plataforma de Ecoturismo Genuino, por hacer esto posible en la parte técnica. Saludos y gracias, Vicente. Adiós.